Las cruzadas, una mirada desde adentro. Saludos, incansables exploradores de la historia. Hoy nos sumergiremos nuevamente en la época de las cruzadas, pero esta vez no nos limitaremos a una visión general. Cavaremos más profundo para ver el mundo a través de los ojos de un cruzado común, una persona atrapada en el torbellino de eventos que cambiaron el rostro de Europa y el Medio Oriente. ¿Listos para revelaciones impactantes y detalles que no se cuentan en los libros de texto? Entonces comencemos nuestro viaje en el tiempo. El campamento de los cruzados. Olores, sonidos y la dura realidad. Imagina una mañana temprana en el campamento de los cruzados. No hay amaneceres poéticos ni vistas románticas, solo la dura y sucia realidad. Despertarse con los primeros rayos del sol es más bien despertarse del frío y la humedad que del canto de los pájaros. En el aire se mezclan los olores del sudor, el fuego, el estiércol de caballo y los cuerpos sin lavar. Los sonidos son el tintineo de las armas, voces apagadas, oraciones, relinchos de caballos y gemidos de enfermos o heridos. En el campamento reina una estricta jerarquía. Los caballeros y la nobleza se alojan en tiendas relativamente cómodas, mientras que los soldados rasos y los peregrinos duermen al aire libre o en refugios improvisados. La higiene deja mucho que desear, lo que lleva a la propagación de enfermedades y epidemias. Los piojos, las ratas y otros parásitos son compañeros habituales de los cruzados. El día comienza con una oración, común o individual. La religiosidad jugaba un papel enorme en sus vidas, incluso si la fe era superficial o mezclada con supersticiones. Luego viene el desayuno, que generalmente consiste en galletas, carne seca y, si tienes suerte, queso. Después del desayuno hay entrenamientos, mantenimiento de armas y caballos, así como la realización de diversos encargos. En tiempos de paz, los cruzados no se quedaban ociosos. Se entrenaban en el manejo de armas, practicaban la equitación y se dedicaban a la construcción de fortificaciones. Los herreros forjaban espadas y reparaban armaduras. La caza no era solo un entretenimiento, sino también una forma de reponer las provisiones de alimentos. Por la noche, cena y, si es posible, un poco de entretenimiento. Juegos de dados, cantos o relatos de hazañas. El equipo. Peso, incomodidad y protección. El equipo de un cruzado no es solo un conjunto de hierros, sino un símbolo de su estatus, su preparación para la guerra y su fe. El peso de la armadura podía alcanzar los 30 kilogramos o más, lo que creaba una carga enorme sobre el cuerpo. La armadura metálica cubría prácticamente todo el cuerpo, incluidas las extremidades. La cabeza estaba protegida por un casco con estrechas rendijas para los ojos y pequeños orificios para respirar. Debajo de la armadura se usaba una cota de malla que protegía contra cortes y golpes. Muchos caballeros llevaban debajo de la cota de malla un grueso acolchado que amortiguaba los golpes y absorbía el sudor. En las manos, el cruzado sostenía una espada, cuyo peso era de unos 2 kilogramos. Era un arma poderosa y eficaz, pero requería fuerza y destreza. El escudo era otro elemento importante del equipo. Protegía contra flechas y golpes, y también servía de apoyo en el combate cuerpo a cuerpo. El caballo del cruzado también estaba protegido por armaduras, aunque no tan cuidadosamente como su jinete. Imagina estar en este equipo bajo el sol abrasador o en clima frío. Las armaduras restringían los movimientos, dificultaban la respiración y causaban sobrecalentamiento. En la batalla, el cruzado tenía que luchar no solo contra el enemigo, sino también contra su propio equipo. Motivación, fe, sed de riquezas y esperanza de salvación. ¿Qué llevaba a estas personas a embarcarse en campañas tan peligrosas y difíciles? Las motivaciones eran variadas y a menudo se entrelazaban. Fanatismo religioso, la creencia de que luchaban por una causa justa, por la liberación de la Tierra Santa de los infieles, era un poderoso estímulo para muchos cruzados. Creían que sus hazañas eran agradables a Dios y que recibirían una recompensa en la otra vida. Perdón de los pecados. La Iglesia prometía a los cruzados el perdón de todos los pecados y un lugar en el paraíso. Para muchos, esto era una oportunidad de expiar sus pecados y alcanzar la salvación eterna. Sed de riquezas. Las cruzadas no eran solo una empresa religiosa, sino también económica. Muchos cruzados esperaban enriquecerse, capturando botín y tierras en el este. Aumento del estatus social. Para los caballeros y la nobleza, la cruzada era una oportunidad para destacarse, ganar fama y elevar su estatus social. Escapar de los problemas. Para algunos, la cruzada era una forma de escapar de los problemas, deudas y desgracias en Europa. Penurias y privaciones.
hambre, enfermedades y muerte. La vida de un cruzado estaba llena de penurias y privaciones. El hambre, las enfermedades y la muerte los perseguían a cada paso. Hambre. Las provisiones de alimentos a menudo se agotaban, especialmente durante las largas campañas y los asedios. Los cruzados comían todo lo que encontraban: galletas, carne seca, raíces, hierbas e incluso carroña. Enfermedades. La falta de higiene, la mala higiene y la falta de atención médica llevaban a la propagación de enfermedades. La disentería, el tifus, el escorbuto y otras infecciones se cobraban la vida de miles de cruzados. Muerte. La muerte era una compañera constante de los cruzados. Morían en batallas, de enfermedades, de hambre y de accidentes. La muerte era algo común y se acostumbraban a ella, aunque no sin miedo. Crueldad y violencia. Saqueos, asesinatos y atrocidades. Lamentablemente, las cruzadas también son una historia de crueldad y violencia. Los cruzados no eran conocidos por su trato cuidadoso hacia la población local. Saqueaban ciudades y pueblos, mataban a civiles y cometían atrocidades. El fanatismo religioso y la sed de riquezas justificaban cualquier acción a sus ojos. Las batallas por las ciudades eran especialmente crueles. Si una ciudad se rendía, los cruzados generalmente la saqueaban y mataban a parte de la población. Si la ciudad resistía, después de su captura se enfrentaba a una represalia total. Todos los habitantes, independientemente de su género y edad, eran pasados por la espada. Familia y fe, separación, esperanza y apoyo espiritual. A pesar de todas las penurias y privaciones, los cruzados seguían siendo humanos. Tenían familias, amigos y seres queridos. La separación de ellos era una prueba difícil, pero esperaban regresar a casa vivos y sanos. La fe jugaba un papel enorme en sus vidas. Las oraciones, los rituales y el apoyo de los sacerdotes les ayudaban a enfrentar las dificultades y mantener la esperanza. Muchos cruzados llevaban consigo reliquias y amuletos que, según creían, los protegían del mal. Regreso a casa, triunfo o decepción. No todos los cruzados estaban destinados a regresar a casa. Muchos morían en batallas, de enfermedades o de accidentes. Aquellos que lograban sobrevivir regresaban a Europa con diferentes experiencias. Algunos regresaban ricos y famosos, otros pobres y decepcionados. Muchos cruzados, al regresar a casa, contaban sus aventuras y hazañas, lo que contribuyó a la difusión del conocimiento sobre el este y al desarrollo del comercio. Sin embargo, las cruzadas también dejaron una huella profunda en la memoria de los pueblos del Medio Oriente, formando una visión negativa de Occidente. Conclusión. Lecciones de la historia y advertencias para el futuro. Las cruzadas son una página compleja y contradictoria de la historia que dejó una huella profunda en la memoria de los pueblos de Europa y el Medio Oriente. Detrás del brillo de las armaduras de los caballeros se escondían el hambre, las enfermedades, la crueldad y la desesperación. La motivación de los cruzados era ambigua: fe, sed de riquezas, deseo de fama. Es importante recordar esto para no idealizar el pasado y extraer lecciones de la historia. Las cruzadas son una advertencia sobre a dónde pueden llevar el fanatismo religioso, la sed de riquezas y el deseo de poder. Es un recordatorio de que la violencia no puede ser justificada por ninguna consideración ideológica o religiosa. Espero que este relato les haya ayudado a comprender mejor la época de las cruzadas y a verla desde otra perspectiva. Gracias por su atención. Aspectos adicionales de las cruzadas. Influencia en la cultura y la ciencia. Las cruzadas tuvieron un impacto significativo en la cultura y la ciencia. La interacción con el Este llevó al intercambio de conocimientos, tecnologías y valores culturales. Los europeos se familiarizaron con la medicina árabe, las matemáticas, la astronomía y la filosofía. Esto contribuyó al desarrollo de la ciencia y la educación en Europa. El papel de las mujeres en las cruzadas. Las mujeres también desempeñaron un papel importante en las cruzadas, aunque su participación a menudo pasaba desapercibida. Muchas mujeres acompañaban a sus maridos, hermanos o padres en las campañas, realizaban diversas funciones, cuidaban a los heridos, se ocupaban del hogar y mantenían la moral de los cruzados. Algunas mujeres incluso participaban en las batallas, aunque esto era raro. Influencia en la economía de Europa. Las cruzadas tuvieron un impacto significativo en la economía de Europa. Contribuyeron al desarrollo del comercio y las instituciones financieras. Los comerciantes venecianos y genoveses participaban
activamente en el abastecimiento de los cruzados y obtenían considerables beneficios. Esto contribuyó al crecimiento de las ciudades y al desarrollo de las rutas comerciales. Influencia en el mapa político del mundo. Las cruzadas cambiaron el mapa político del mundo.